Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político. Como cada semana abordamos temas coyunturales con especialistas, en la voz autorizada de verdaderos líderes de opinión. Quiero agradecer como cada semana la presencia de nuestros analistas. Quiero iniciar con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, exsecretario general de Gobierno del Estado de Durango. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Julio, buenos días al señor juez también, a don Mariano Suárez, y buenos días también a Demetrio Sodi, y buenos días a Marco Antonio Baños. Todos buenos días. Y también agradecemos la presencia del exconsejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños. Bienvenido, doctor. Gracias, Julio, muy buenos días y por supuesto bienvenido, señor juez. Demetrio, buenos días. Adrián, buenos días y un saludo afectuoso al auditorio. También nos acompaña otro gran analista político, líder, sin lugar a dudas, con reconocimiento a nivel nacional, don Demetrio Sodi de la Tijera. Demetrio, muy buenos días, bienvenido, señor. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días, señor juez. Buenos días. Pues en un contexto complejo para el Poder Judicial, quiero agradecer la presencia de un juez federal, de un hombre de carrera, de un jurista que por formación profesional y por trayectoria institucional, hoy nos comparte unos minutos de su valioso tiempo, porque sé que está muy ocupado y sé que su agenda es muy saturada. Su señoría, muy buenos días, señor juez primero distrito en Tabasco, don Mariano Reyes. Bienvenido, señor. Buenos días, Julio. Pues efectivamente, como bien lo dices, soy un juez de distrito de carrera judicial. Tengo 24 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Yo ingresé a partir del 2001 y a partir de entonces tuve que pasar diversos exámenes desde oficial, judicial, actuario, secretario. Posteriormente concursé para ser juez de distrito desde el 2011 y dada la mecánica de los exámenes de carrera judicial que significa todo un estudio, tardé en llegar a ser juez de distrito aproximadamente después de que empecé a concursar desde 2011 en el 2018. Quiero decirles que la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación está regulada por la Escuela Judicial y nos hacen concursos de oposición. No hay manera de que un juez de distrito o magistrado de circuito pueda llegar por dedazo, como se ha dicho o se ha criticado. Todos los que son jueces en el Consejo de la Judicatura Federal son jueces que vienen de una carrera judicial. Aquí es importante también que sepan que a partir de la constitución del Consejo de la Judicatura Federal, hoy en día casi todos los jueces son de carrera judicial, ya no hay manera. Entonces, esta reforma que pretende eliminar la carrera judicial, porque aunque se venga diciendo que se va a privilegiar el estudio y la capacitación, lo cierto es que todos los que quieran concursar para ser jueces tendrán que bajarse a la cancha política para acercarse con los que juegan el juego político. Así Totalmente de acuerdo. Como está diseñado hoy en día la reforma. Perfecto. Quiero iniciar desde su amplia experiencia político-electoral al doctor Marco Antonio Baños, que le formule algún planteamiento al señor juez que hoy nos acompaña, doctor Baños. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, juez, por tener la generosidad de compartirnos estas reflexiones. Yo en lo personal soy evidentemente muy crítico de la reforma al Poder Judicial que está planteando el presidente de la República. Me parece que es un despropósito que se quiera eliminar el principio de la división de poderes, sometiendo a todos los juzgadores de nuestro país por la vía de un esquema que reforma en 180 grados al Poder Judicial, pero que sobre todo está generando la posibilidad de que hasta los jueces, magistrados de distrito, los ministros, las ministras, pues sean electos por voto popular.
Este me parece a mí uno de los puntos, no el único, pero sí uno de los puntos más delicados que contiene la reforma. Ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a el presidente municipal de La Paz, Bolivia, y comentaba un poco él esta circunstancia y decía que en su país una persona que ocupa un cargo similar al de un ministro de la Corte en México, pues había ganado por 2,000 votos, es decir, ejerce funciones similares a las de un ministro de la Corte en México con una votación que logró a nivel nacional con 2,000 votos. Y yo creo que este es uno de los puntos más relevantes que tiene la reforma al Poder Judicial y que, por supuesto, en mi opinión, está traicionando lo que el juez nos está comentando ahora. Hay todo un proceso de selección de los jueces a través de la escuela judicial, los exámenes y demás, pero aquí lo importante sería escuchar qué opina usted con relación a ese punto que se vuelve exactamente contrario a la trayectoria de la profesionalización y de la selección por vía de los exámenes y demás que realizan ustedes para poder ocupar estas altas responsabilidades. Doctor Baños, gracias por la pregunta, muy, muy interesante. Pues yo creo que, primero que nada, la circunstancia de que se haga una selección de jueces, de ministros, de ministras, de magistradas a través del voto popular, por supuesto que va a quebrar todos los 30 años que llevamos de ganancia de la profesionalización de los jueces y magistrados que hoy en día están en funciones y de los que vienen atrás. Recordemos que la carrera judicial empieza desde oficial, hoy en día, a partir de la reforma de 2019, al menos en el Poder Judicial de la Federación, desde que eres oficial judicial, empieza la carrera judicial. Tienes que tener un año en esa función para poder acceder al cargo que sigue, que es actuario, y luego secretario, y así sucesivamente. Todos esos cargos son por concurso de oposición. Entonces, si se hace por selección, pues va a poder venir a concursar para ser juez. No demerito cualquier ciudadano que pueda venir abogado, que termine y que cumpla con los requisitos que se exigen, pero ¿dónde está esa sensibilidad que van adquiriendo quienes trabajan en la función jurisdiccional? No es fácil nada más venir y llegar y sentarse y resolver un asunto. Todos los asuntos que nosotros resolvemos en las diferentes materias, tenemos un bagaje de temas de jurisprudencia, de criterios de la Corte Nacional e Internacional, que difícilmente una persona que llegue de nueva va a poder acceder. Entonces, sí se ocupa esta cuestión de la carrera judicial, que se va a romper con esto. ¿Qué va a pasar respondiendo a su pregunta con relación a la votación? ¿Cómo se pudiera dar? Hoy, como está la reforma, está diseñado que las elecciones sean el mismo día en que haya votaciones para presidentes, para diputados y para senadores y sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente no nos conoce, no nos va a conocer. Hoy en día, ¿qué pasó el 2 de junio? Pues todo el mundo votó por los colores del partido oficialista. Pero ¿qué va a pasar con los jueces? Hoy en día, pues no nos conocen, entonces van a votar pues, por los que estén en el partido oficialista. Realmente veo un riesgo preocupante. El día de ayer hubo muchas discusiones con los jueces y magistrados, los ministros, algunos del Senado, y se vieron varios debates, pero creo que lo más importante es que se rompería la división de poderes, porque recordemos que el país está diseñado para que el Supremo Poder de la Federación se divida en tres, y hoy en día con esto pues, se va a concentrar todo en una sola persona, porque no lo vio de otra manera. Bueno, pues ahora quiero pedirle a nuestros dos analistas que han sido senadores de la República, diputados federales, incluso secretario general de gobierno, alcaldes. Quiero iniciar con don Demetrio Soy La Tijera, que le formula algún planteamiento desde la perspectiva y la amplia experiencia político-legislativa. Don Demetrio, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, don Mariano, por estar aquí con nosotros. A ver, estamos discutiendo algo que no debería estarse discutiendo. Es una ocurrencia del presidente López Obrador y es como su pliego de mortaja, ¿no? Es más, varios de los ministros, el mismo Saldívar, en una ocasión que le preguntaron en un programa de televisión, él dijo abiertamente que estaba en contra de la elección directa de los jueces y de los magistrados y de los ministros. Ahora ya no pueden hablar. Pero yo creo que en el mismo equipo de Claudia Sheinbaum no hay
no hay consenso y no hay apoyo a esto. Yo todavía tengo la esperanza de que no logren la mayoría calificada, ¿eh? Yo todavía tengo la esperanza de que esto no prospere. Se dice, únicamente le faltan 2 votos, con que le falte medio voto, ya no sale la reforma. Entonces yo creo que hay que crear conciencia y creo que es una responsabilidad de todos y que ustedes mismos, no sé cómo podrían ir participando en los foros, dando conferencias, siendo más proactivos en esta discusión, cada quien en su terreno, cada quien en su cancha, cada quien en su espacio, pero creo que más allá del voto de que se va a dar, la gente de Morena sabemos cómo va a votar el PT, cómo va a votar el Verde, pero yo espero que no salga. Pero aunque no salga, tenemos que quedar conscientes entre la gente. Y creo que ustedes podrían, no sé, tener una labor mucho más activa en este momento en la discusión a nivel del estado, del territorio donde ustedes tienen presencia. Así es, fíjese que es muy acertado lo que comenta con relación a lo que tengamos que hacer nosotros. Eh, Siempre desde antaño los doctrinarios decían que los jueces no podían salir a presumir, a informar sus sentencias o lo que hacían en su función jurisdiccional. Todo esto viene desde el siglo XVIII, XIX y así sucesivamente. Hay muchos todavía pensadores, todavía en novena época, que decían que los jueces solamente debemos darnos a conocer a través de nuestras sentencias. Eso, por supuesto, que ya quedó en el olvido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un pronunciamiento cuando destituyeron a algunos jueces parecido a lo que nos quiere pasar aquí en el país. Y dijo que en esos supuestos sí podían salir a defenderse, pero yo creo que ya no es necesario ni siquiera que haya una circular o alguna regla que nos permita salir, como en el caso que estoy aquí con ustedes platicando de la situación. Yo creo que todos los jueces, tanto locales como federales, jueces, magistrados, tendremos que empezar a informar porque la sociedad no nos conoce, no sabe no sabe exactamente lo que hacemos. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, habemos 8 jueces de distrito en materia mixta, 2 jueces en materia mercantil, 3 jueces del sistema penal acusatorio, 6 jueces de distrito en materia laboral y hay 5 colegiados, 3 materias en materia laboral, 1 en materia penal, 1 en materia civil y 1 en materia administrativa. Son 6 colegiados y más aparte el Tribunal de Apelación. La sociedad, al menos del estado de Tabasco, no conoce lo que hacemos cada uno de los jueces de estas ramas y son diferentes cuestiones las que hacemos. Entonces, es verdad que nos corresponde ahora a nosotros como integrantes de la sociedad informar cuál es la función, qué asuntos se ven. Por ejemplo, aquí en este juzgado de distrito, últimamente estamos analizando cuestiones que tienen que ver con la falta de atención médica. Los hospitales no tienen insumos, hay desabasto y tampoco pueden operar los médicos. Entonces, a través del juicio de amparo se ha podido lograr que se les dé la atención médica, que se les den los medicamentos, que si incluso la institución del IMSS, por ejemplo, no tiene la forma de operar aquí, que se pueda hacer una subrogación y que después lo pague. A través de eso es como la gente que empieza a conocer lo que hacemos, pero en realidad yo me acuso, somos jueces opacos, que no hemos tenido la valentía de informar. ¿Y por qué no lo hemos hecho eso? Pues porque, como les decía desde un momento hace rato, nos decían, no es que ustedes no pueden hablar, pero yo creo que sí lo debemos de hacer. Hoy en día ya muchos compañeros lo han empezado a hacer a partir de estos movimientos que se han venido dando a partir de este año, pero por ejemplo, hace 2 o 3 años que había compañeros que ya lo hacían, entre nosotros mismos los criticábamos, como que los veíamos raro, como que decíamos, este cuate está presumiendo sus logros, su sentencia, y en realidad creo que ese juez o esa jueza que lo hacían, o magistrado, estaban haciendo lo correcto, informando su trabajo, porque la gente no conoce lo que hace. Y me bajo al nivel del Estado, los jueces del Estado también tienen que informar qué hace un juez civil, qué hace un juez familiar, qué hace un juez laboral, qué conoce un juez penal. Otra cosa que también existe mucha ignorancia de la comunidad es en relación a que confunden
lo que es las fiscalías, la Procuración de Justicia depende de las procuradurías dependen del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que se encarga de dotar, de nombrar, de ejercer esos presupuestos. Entonces, tendríamos que empezar a informar qué hace cada uno para que la sociedad se vaya enterando, porque es muy fácil malinformar y nosotros no somos capaces de desinformar, porque la mala información viene en el sentido de que este juez de distrito concedió esta suspensión y luego ya se cree que se concedió un amparo. En realidad, pongo el ejemplo del señor Ahumada, que lo detuvieron apenas, creo que en Panamá. Sí. El señor, por un tema de defensa, promueve un juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión que pudiera haber aquí en México. El juez de distrito al que le haya tocado conocer del asunto, por regla general, porque así está la ley de amparo, le concede la suspensión, pero esa suspensión no quiere decir que no sea privado de su libertad. Tiene candados y el más común es que si se trata de un delito que tenga prisión preventiva oficiosa, pues queda detenido con quien lo detenga y a disposición del juez de amparo para la continuación del procedimiento. Pero eso se malinforma y lo ponen en las redes sociales y dicen el juez de distrito le concedió la suspensión al defraudador número 1, bla, bla, bla. Y nosotros los jueces nos corresponde salir a desinformar. Creo que tenemos que trabajar todos. Es complicado aprender. A mí yo estoy aprendiendo a hacerlo y pues estamos en este camino. Gracias por la pregunta. Gracias, muchas gracias. Excelente. Quiero ahora pedirle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, desde su amplia experiencia como secretario general de gobierno, como senador, como legislador federal, es preocupante cómo la política ha empezado a generar un interés personal, institucional sobre el Poder Judicial. Arquitecto, si gusta formular alguna pregunta, adelante. Con mucho gusto. En primer lugar, agradecerle al juez Mariano Suárez que esté con nosotros, felicitarlo por la sinceridad y la franqueza con la que está informándonos, porque efectivamente no es posible que un perfil como es el de un juzgador, como bien lo dice, que tiene que pasar por una serie de exámenes de oposición y una carrera judicial, de repente se ponga a consideración, como lamentablemente se puso el aeropuerto de la Ciudad de México, se puso a votación con gente que ni siquiera vuela, o en Durango, que también nos pasó con el Metrobús, a mano alzada, y este tipo de acciones que en determinado momento no obedecen a nada, sobre todo en el aspecto que una carrera judicial debe ser muy, pero muy respetada. Yo le preguntaría, ¿qué pasaría con todos los exámenes de oposición que en determinado momento tendrían que pasar los candidatos, que por supuesto sabemos que los candidatos puede ser el señor de las ligas o puede ser fulano de tal, y nada más por ir con el partido que en ese momento, con los servidores de la nación que dan la línea, pues en ese momento va a ganar, cuando en determinado momento, cuando se necesite y se requiere en los procesos electorales ciertos perfiles que en determinado momento le lleguen a la gente, que tengan en ese momento el carisma, que tengan en ese momento ese tipo de feeling para poderle llegar. Pues bueno, un juzgador no debe de ser realmente ni una persona que va a jugar al TikTok y hacer payasadas para que en ese momento, o cancioncitas como las de Movimiento Ciudadano, para que en determinado momento la gente vote por él. Entonces, esto es demasiado serio, muy serio. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasaría, señor juez, si en determinado momento, nada más porque lo apoya a X personas sin perfil y que en determinado momento pueda ser abogado, como es el abogado de la Fiscalía de la Ciudad de México que sacó su título de un día para otro y en determinado momento así pueden llenar a mucha gente? ¿Qué pasaría con los exámenes o los concursos de oposición que debe de tener un juzgador de una carrera oficial y sobre todo una carrera judicial que garantice en ese momento que conoce, que sabe y que en determinado momento a la hora de que tenga que juzgar es una persona con los conocimientos adecuados? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Mire, yo creo que primero que nada con esto pues se rompería
con el perfil adecuado que se busca de un juez federal, un juez local. Un juez se ocupa gente técnica, preparada, capacitada, que tenga amor a la función. No, yo no quiero pensar que un juez en el ramo que sea local o federal esté trabajando de juez porque no le quedó de otra. Yo creo que a todos los que somos funcionarios judiciales nos gusta impartir justicia, nos gusta aprender. Cada vez vamos aprendiendo más. A veces nos cuesta trabajo discernir un asunto, se ocupan días, horas. Yo me he tardado a veces para definir una resolución 3, 4 semanas porque estoy pensando si voy a hacer lo correcto, si es lo idóneo, si le voy a dar a cada quien lo que le corresponda en ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar en este sentido con los concursos de oposición? Pues yo creo que ya no se van a llevar a cabo porque ahora con esta reforma se pretende que se busque simpatizantes. Imagínense que hoy en día, en el cargo de nosotros, de los federales, nosotros como jueces de distrito somos nombrados por 6 años y después, conforme a los estándares internacionales, se exige que tengamos una estabilidad. Para poder yo tener acceso a esa estabilidad, paso en el periodo de 6 años por un proceso donde analizan mi trabajo durante los 6 años anteriores y revisan mi estadística, mi funcionamiento, si traté mal al personal, a las personas, a los justiciables, mi forma de resolver. Todo eso nos lo revisan y nosotros estamos trabajando precisamente para pasar esa cuestión que se llama la ratificación. Después de la ratificación, pues ya viene, seríamos en el caso de nosotros inamovibles hasta a menos de que hubo una causa grave que con un procedimiento seguido en forma de juicio nos destituyan. Pero todas esas cuestiones están reguladas a nivel nacional e internacional y todo deriva de un proceso que se implementó hace 30 años. Entonces, si se llega a esta selección por candidatos de esta naturaleza, por selección popular, yo creo que los concursos difícilmente pasarían a segundo término. Se desincentivaría a aquellos funcionarios que hoy en día, por ejemplo, yo tengo a mi cargo 40 personas. De esas 40 personas, al menos 20 aspiran a ser titulares y se están preparando y todos los días se meten a cursos, estudian, proyectan. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos servidores públicos que hoy son secretarios, que es el escalón antes de ser juzgadores, que es el escalón anterior, que ya están preparando, que están esperando los concursos? Entonces ya no va a haber forma, se va a desincentivar y por el contrario, las personas de afuera, digamos, no de mérito a nadie, pero para ser juez, como lo dijo el consejero Batis, no cualquiera puede ser juez. Se ocupa una preparación, por lo menos aquí en el Poder Judicial, por lo menos tardamos, el más inteligente, por lo menos tarda unos 15 años en prepararse para ser juez. Son 15 a 20 años. En mi caso, yo entré en el 2001 y quedé de juez en el 2018. 17 años me tardé para poder estar en este lugar, para obtener las credenciales. Entonces, creo que no es buena idea. Yo también espero que todos mis compañeros y jueces nacionales, locales también, informen lo que hace un juez para evitar que esta reforma pase. Y ojalá, como dijo el señor Demetrio, podamos esperar y que no pase la reforma y seguir trabajando. ¿Y por qué no, ahora que ya se vio lo de la reforma, sí hay unas cuestiones que reformar, habría que hacerlo, pero pues con calma, con cuidado? Recordemos que la reforma en materia penal se implementó en el 2008, si no mal recuerdo, y tardó 10 años en su implementación. La materia laboral igual. Ahorita el tema del juicio oral civil, ya se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, todavía no entra en vigor, pero ya se están empezando a hacer foros para conocer cómo se va a impartir la justicia en materia oral. Entonces, estas reformas ocupan de que vayan avanzando poco a poco, porque no podemos implementar y de tajo sacar a 1,600 jueces federales y como 5,000 o un poco más del Estado.
yo creo que sería un caos y un retroceso en perjuicio de la sociedad, con independencia de lo que pueda pasar con las familias de todos los señores y señoras juezas y ministros y sucesivamente, porque no nada más le pegan a los jueces, le pegan a los secretarios, le pegan a los oficiales, es algo catastrófico. Gracias. Sin lugar Muchas a dudas, gracias. sin lugar a dudas es un tema alarmante a nivel institucional, es un tema preocupante a nivel constitucional, es un tema de gran impacto a nivel social. Yo quiero pedirle a nuestros analistas de esta mañana y a nuestro invitado una última conclusión para cerrar esta primera mesa, porque todavía quedan muchos temas pendientes. Habrá que platicar la próxima semana del el destino o el futuro del Consejo de la Judicatura. Habrá todavía que platicar un poco sobre la selección de los propuestos por el Ejecutivo, los propuestos por el Legislativo y los propuestos por el propio Poder Judicial. Hay muchos temas que me gustaría platicar con el señor juez primero distrito en materia de mixta allá en Tabasco, don Mariano Suárez. Quiero pedirle a nuestros invitados una última conclusión para cerrar esta mesa de este viernes. Inicio con el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, su conclusión, por favor. Bueno, realmente es importante, ojalá pudiéramos continuar en programas subsecuentes sobre esto, pero sí creo que es muy importante lo que ha dicho el juez en el sentido de que hay que socializar la información en torno a los efectos que tiene la reforma. O sea, de repente, vamos a suponer en un caso extremo que la reforma se concrete en el primer trimestre del año que sigue, quitan a todos los jueces que tenemos, son 1,600, poco más de 1,600 jueces a nivel nacional, y entonces entran otros que van a tomar las carteras, según estoy entendiendo, los asuntos que están en curso, de gente que no tiene seguramente la preparación. Uno, dos, es una falacia que van a concursar en igualdad de condiciones, hay que decirlo con toda claridad. Ni modo que todos los jueces que están actualmente en funciones van a poder estar en las listas, cuando además eso está acotado para que lo seleccione, para que lo seleccione el presidente, el Congreso y obviamente el propio Poder Judicial. Y por otro lado, me parece también que hay que desmontar la falacia de que absolutamente todo el Poder Judicial está corrompido. Esa parte a mí me parece verdaderamente grotesca en el discurso de Morena. Yo creo que hay muchos temas, pero de verdad agradecerle, juez, que tengan esta disposición, y creo que urge que el país conozca este tipo de aspectos de parte de ustedes, sobre todo en lo que lleva este esquema de preparación de una persona para poder ocupar una responsabilidad de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera su última conclusión para cerrar esta mesa. Don Demetrio, adelante. Sí, muy breve. Bueno, primero agradecerle, señor juez, por la explicación, y creo que esto va a ser muy importante, que la gente vaya entendiendo de lo que se trata. Como que nos confiamos. Parte central de la agenda de los populistas es controlar el Poder Judicial. Ya controlan la Cámara. Pero yo todavía tengo la esperanza de lo que decía, decir, y ahí yo quería preguntarle a Marco, ya nos dio la oportunidad, está en manos del Tribunal Electoral y está en manos del INE darle o no mayoría calificada. Y aquí depende de la interpretación. Y sería un acto patriótico de los ministros y consejeros, patriótico, no darle mayoría calificada. Interpretar la ley en la forma en que le conviene al país. Y aquí si la interpretación varía. Y si la interpretan en la forma en que deben de interpretarla por el bien de México y de la democracia, esto va a ser una mala jugada de López Obrador y otra vez una frustración que no va a poder sacar adelante. Muy rápido, de los consejeros no depende, porque una interpretación de tipo constitucional como esta, que es interpretar el 54 fracción quinta de la Constitución, pero sí depende del Tribunal Electoral. El tribunal sí tiene capacidad para poder hacer una interpretación y poder hacer una modificación a las reglas de asignación, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Perdón por haber quitado el tiempo. Adelante, adelante, adelante. Gracias, doctor Baños. Gracias por la aclaración. Gracias, don Demetrio Sodi. Quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su conclusión final para cerrar esta mesa. Arquitecto, por favor. ¿Cómo no, Julio? Pues en primer lugar, aquí a don Mariano Suárez, juez en Villahermosa, muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por la franqueza de todas las aclaraciones que nos pudo dar aquí a la mesa de análisis político. Pues desde mi punto de vista, ojalá y el Tribunal Electoral pueda analizar, pueda reflexionar y pueda decidir
sobre todo el que no exista la sobrerepresentación para que no vayamos a caer en algo tan grave, que lo hemos visto porque así lo ha manifestado el Ejecutivo, que no quiere que le muevan ni una coma en lo que se refiere a las iniciativas que manda al legislativo. Y al tener también en ese momento todo lo que es el Poder Judicial electos por parte del partido oficial, en ese momento pues se convierte nada más en un solo poder. Entonces no habría ya esa división de poderes. Ojalá y realmente el Tribunal Electoral pueda ver por México, pueda ver por el desarrollo nacional y pueda ver también porque somos el hazmerreír internacional en muchos aspectos y que realmente podamos tener la división de poderes como se ve. Quizá a lo mejor ya no lo logremos en cuestiones de mayorías, pero cuando menos en lo que es la mayoría calificada. Ese es mi punto de vista y muchas gracias y muy buen día. Gracias, arquitecto Adrián Alanís Quiñones, muy amable. Quiero pedirle a nuestro invitado de esta mañana, al señor juez primero de distrito en Tabasco, don Mariano Suárez, una última conclusión y aprovechar para pedirle, si claro su agenda se lo permite, nos acepte la invitación para la próxima semana darle puntual seguimiento a los demás temas de esta maquiavélica pues iniciativa de reforma. Su señoría, si es tan amable, su conclusión, por favor. Gracias, Julio. Por supuesto que sí, estamos abiertos al diálogo y cuenten conmigo para la siguiente semana y poder debatir sobre todos estos temas materia de la reforma. Mi conclusión sería en el sentido de que es verdad, en el Poder Judicial sí se ocupa una reforma, pero una reforma que debe ser analizada y estudiada por conocedores. No puede ser votada por el desconocimiento. Entonces, previo a esta reforma, es importante que la sociedad conozca cómo se integra el Poder Judicial local, federal, que distinga entre las procuradurías, entre lo que hacen los fiscales, en lo que hacen los jueces, y lo que hace un colegiado, lo que hace un juez de distrito en materia civil, familiar, laboral. Aquí en Tabasco hay mixtos, por ejemplo, Ciudad de México, existen jueces civiles, administrativos, laborales, de extinción de dominio, mercantiles, es un infinito de jueces por las ramas del derecho, entonces creo que es importante. Y sirva la presente reflexión también para convocar e invitar a todos aquellos servidores públicos, no nada más a los jueces y magistrados, juezas y magistradas, sino a todos aquellos que estén inmersos dentro de la función jurisdiccional, informemos a la sociedad qué es lo que hacemos los jueces, porque la sociedad no sabe lo que hace un juez de distrito, no sabe lo que hace un juez familiar. Creo que es importante que conozcan la importancia de que existan jueces independientes. Un juez no puede estar pensando en hacer su trabajo para estar preparado para las próximas elecciones y que lo reelijan. Tiene que estar pensando en hacer su trabajo con capacidad de dar a cada quien lo que le corresponda, que eso es para lo que nos contratamos, para lo que concursamos y para lo que nos preparamos. Todos los jueces del país, todos hacemos exactamente lo mismo en diferentes ramas, pero la sociedad desconoce lo que hacemos. También hay que tener presente que cuando un juez resuelve un caso, hay una decisión favorable y una desfavorable. Entonces somos un árbitro y desgraciadamente los árbitros, como en el fútbol, quedan mal con el equipo que pierde. Y así es con nosotros. Si yo decido hoy en un tema que la guardia y custodia de un menor de edad se le va a quedar a la mamá porque las condiciones del asunto, del caso concreto, son mejores para el menor de edad, el papá me va a venir encima porque va a decir que lo vi porque no vi equidad de género, mil y mil circunstancias. Todas esas cuestiones nos hacen ver como jueces malos o como autoridades malas, pero en realidad revisamos cada caso concreto y tratamos de dar la solución al punto. Desgraciadamente, ese 50% que no queda contento, pues es el que nos difama, el que nos grita, el que nos exige. Pero créanos que todas nuestras resoluciones están fundadas en la norma legal y en la Constitución, de la cual no podemos apartarnos. Es muy fácil revisar una sentencia y determinar si se fue por la izquierda o si se fue por la derecha. Lo que todos tratamos de hacer es que se cumpla con el principio de legalidad regulado en la Constitución.
Creo que con esa invitación para todos los compañeros empezaríamos a abonar y informar sobre toda la sociedad. Y por supuesto, Julio, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a su señoría, don Mariano Suárez, juez primero distrito en Tabasco, a quien le agradecemos y le reconocemos su compromiso por la justicia, su firme convicción por la legalidad, su autonomía, su independencia, pero sobre todo su profesionalismo y su profunda seriedad. Gracias, su señoría, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Nos vemos la gracias a los próxima semana. invitados, a don Demetrio Soy La Tijera, al arquitecto Adrián Alanis Quiñones, al doctor Marco Antonio Baños.